quiero incidir una vez más en este concepto del tiempo para explicar que la historia es una manera de medir el tiempo. Con lo cual, cuando hablamos de época, tenemos que dejar muy claro que son conceptos artificiales, periodos artificiales que nos hemos inventado para poder medir ese tiempo. Cuando hablamos de la edad de hierro, cuando hablamos de Tarteso, es una manera de poder sectorizar, ¿vale? Aquí tenemos lo que es una columna de época romana, ¿vale? Es caliza gris o mármol. Tenemos el capitel y el fuste, que está reutilizado, como bien podéis ver, utilizado para construir los contrafuertes o los basamentos de una iglesia, que por cierto, este primer tramo de la iglesia sería de momento el más antiguo. Después se adosaría esa torre y luego se adosaría lo que queda de nave. Esa sería la continuación, pero esto ya nos está indicando una cosa muy importante, que uno, esta es la parte más antigua, y dos, que aquí hubo más gente antes, que son los romanos. Cuando hablamos de Tartesos, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con Tartesos? Incido mucho en esto porque ahora vamos a hablar de esta cuestión. ¿Un poblado tartésico? Bien, bien. Una cultura tartésica. Una cultura. Se estuvieron aquí, ¿verdad? Implica un modo de vivir. Muy bien. Cuando nos vamos a estudiar historia, lo primero que hacemos es acudir a la fuente. ¿Qué fuente nos encontramos? Documentos, nos encontramos restos arqueológicos, documentos orales, también hay documentos orales de historia más reciente. Cuando nos vamos a rememorar los tartesos, a ver los tartesos, nos encontramos una documentación de unos autores que vivieron épocas posteriores, es decir, no estuvieron aquí cuando estuvieron aquí los tartesos, y además no eran oriundos de aquí, no eran indígenas, eran griegos o latinos, con lo cual es una cosa que ha pasado de una generación a otra, muchas veces en forma de mito, y es lo que nos encontramos, lo que al final recabamos. ¿Es mentira por eso lo que dicen? No es mentira. Los textos nunca mienten. Hay que saber. Un enterramiento. Un aljibe podría ser, ¿no? Un aljibe. Ellos no tienen el cartel, ¿eh? ¿Pensáis que tiene un cierto orden? ¿O están puestos? Claro. Sí, parece que sí. Semicircular. Sí. Claro que se ve. Ya tenemos suficientes datos como para empezar a poder interpretar. Está claro una cosa, el patrimonio en sí es imposible de leer si no hay alguien o algo que te lo aclare, ¿vale? Y por eso estamos aquí hoy. Esto se encontró en el año 2007, si no recuerdo mal. 2007 fue, o un poquito antes quizás. Es un mausoleo, es decir, una tumba monumental, ¿vale? Además son piedras grandes, del siglo III, quiere decir que es época romana, ¿vale? Y que nos indica una cosa muy importante, a nivel arqueológico y a nivel urbanístico sobre todo. Si yo me encuentro la tumba aquí, ¿qué pensáis? Y aquí mojarse sin problema ninguno, que aquí nadie sabe más que nadie, ¿eh? ¿Qué pensáis que nos quiere decir respecto a la ciudad? Que no estaba aquí. Que no Estaba aquí, que estaríamos allá. estábamos las afueras. Igual que ahora. Porque ahora sí, ¿no? El cementerio está a la afuera de la ciudad. Totalmente. Cuando no sepáis la respuesta, buscad en el presente, porque lo que estamos haciendo hoy es mirar al pasado desde el presente. Para que el alumno se sienta totalmente vinculado a la historia, tiene que ser así, ¿vale? Aquí estamos mirando una tumba del siglo III que nos indica que la ciudad ya no está aquí y nos indica el límite de la ciudad. Aquí ahora vamos a entrar y vamos a seguir interpretando lo que parece ser un cementerio, porque claro, esto no está solo, hay más, ¿vale? Una canalización de agua, del agua. Una canalización de agua. ¿Esos muros también pertenecen al conjunto? ¿También? ¿Qué piensan? No sé, no. Sí. ¿O sí? ¿Ese muro forma parte del conjunto? No. No. Vale. Vamos a dejarlo ahí. ¿Alguna Es de piedra no? distinta, pero esa pizarra. Oh. O Luego cuarcita. vamos a hacer una interpretación del paisaje para ver si el material que estamos viendo es de ahora o es de antes, ¿vale? Voy a explicaros lo que no veis, que es lo interesante también. Ahora mismo estáis sentados sobre un cementerio romano. No os preocupéis.
Os voy a decir por qué no os preocupéis. Porque en Roma la muerte no es como ahora. En Roma la muerte es un tránsito. ¿Qué quiere decir? Que es algo no para estar alegre, pero para celebrar. En Roma, en los cementerios se hacían banquetes. Y se hacían banquetes con el fallecido, con el difunto. De hecho hay tumbas que tienen una parte de una ánfora metida en la tierra para meterle al muerto también su comida. Eso se documenta en Huelva. En la parte noreste, que es de la canalización hacia allá, están los primeros enterramientos en época republicana, cuando Roma todavía no era imperio, era república. Siglo II a.C. Es decir, hace 2500 años ya había aquí romanos. Me lo dice la arqueología. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentran tumbas excavadas en el suelo. Se llaman bustum. Bustum es el nombre. ¿Por qué? Porque son huecos de la altura del difunto, se mete el difunto y se quema. Porque la incineración era el rito predominante de la época. He vivido en otra época cuando llovía y el cabezo entero estaba amarillo. Todo amarillo, sí. Imaginaros que tengo aquí la lápida de un difunto, un pariente mío, viene una riada y se lleva la lápida, se lleva hasta el difunto. ¿Qué hacen? Colocan el muro como un muro de contención. Lo hacían menos que ahora. ¿Dónde estaría la Que no había supuesta nada. muralla, la supuesta entrada? En la plaza de San Pedro. Hemos estado ahora mismo. Ahí estaría la puerta de entrada de la ciudad, porque ya hemos delimitado hasta dónde llegaría el cementerio. ¿Vale? Y kilómetros que van desde el Parque Moré y abastecen toda la ciudad hasta la Plaza de las Monjas. Excavaron el cabeza. Excavaron el cabezo. Además son túneles que miden más o menos unos 60 metros de altura, con lo cual son grandecitos. ¿Eso existe todavía? Eso existe todavía, claro. La Fuente Vieja, llamada Fuente Vieja, que está a la altura de la Plaza de Toros, es, digamos, la entrada a esos túneles. Y por ahí circula el agua. Y por aquí sigue. En todas las excavaciones que ha habido en Huelva que se ha encontrado, tenemos esto hasta la calle Palo. Llega hasta la calle Palo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo increíblemente potente que sería este muro. Y por supuesto, en la Plaza de San Pedro. ¿Seguime por aquí? En primer lugar, para construirlo necesitamos una base, ¿veis? Tenemos una base de pizarra con el cemento, con el camintiquium romano, sobre la que se asientan ladrillos. Dentro de este hueco que deja pasar el agua, hay un material que se llama opus igninum. Opus igninum es un material impermeable, para que el agua pueda discurrir sin que se pierda. No obstante, nos podemos encontrar que ciertas canalizaciones utilizan tuberías de plomo, de época romana. En Huelva se han encontrado este tipo de canalizaciones con la tubería de plomo dentro. O sea, nos podemos encontrar las dos cosas. Y este de tapado, o bien con tejas, con tégulas, a ver, son tejas romanas, o bien con ladrillos. Hago una de la encima y lo tapo. ¿Qué pensáis? ¿Que se ve o que no se ve? ¿Esto en época romana se vería o no se vería? No se vería. Porque la obra no la utiliza nadie, ¿no? Normalmente no se veía, pero este tramo sí. De hecho tenemos parte de unas arcadas, es decir, unos arcos de este tramo donde estaba Ramos Jiménez. Toda esa parte, había una parte que tiene que salvar una caída, porque estamos entre cabezo y cabezo hay una vaguada, un valle, y eso los textos están aludiendo a que había un pequeño acueducto, como nosotros entendemos acueducto, como arcadas visibles, ¿vale? Pero normalmente no se vería. Este tramo sí se vería, y además este tramo rompe parte de las tumbas que estaban aquí, que eran anteriores a este acueducto. Dos niños están jugando ahí abajo en una de las casas en el patio, y de repente, como bien sabéis, el cabezo se desprende parte del cabezo, asomando una olla, una vasija que tiene un perfil curvo, ¿vale? Por cierto, paréntesis, cabezo de las ollas, ¿sabéis de dónde viene? De la olla. De la olla, lo que pasa que la filología es así, evoluciona, y de la olla a las ollas, ¿vale? Bueno, pues estos niños, 20 años después,
le dicen los arqueólogos, oye, mira lo que nos encontramos aquí en el Cabezo de la Joya. Los arqueólogos empiezan a investigar y dicen, pero si esto es antiquísimo, si es que esto es de la época de Tarteso. Y empiezan a investigar, empiezan a ver la cerámica, el tipo de vasija, y ven que es una vasija funeraria. ¿Qué quiere decir? Que aquí, donde estamos pisando, y de nuevo, hay una necrópolis o cementerio. De hecho, si veis, por ejemplo, donde está Rafael, justo debajo, habría una tumba. No te preocupes que ya no hay. Aquí tenemos otra tumba, donde está la piedra la piedra gris. Era el hueco donde estaba la tumba y se ha rellenado con esa piedra para preservar ese hueco. ¿Vale? Las campañas que llevaron a cabo Juan Pedro Garrido y Elena Horta, en el Cabezo de la Joya, descubrieron 19 tumbas de la época que nos llamamos Tarteso, que es primera era de hierro, entre siglo VII y siglo VI, perdón, siglo VII y siglo VI antes de Cristo. Es decir, 2500 años. Hace 2500 años, 2600 años, aquí unas personas decidieron enterrarse. Ahora quiero que miréis a vuestro alrededor, porque os he traído aquí por una razón muy sencilla. Huelva, hemos dado la clave de que es un puerto, pero de 50 años para acá, el agua estaba desaparecida. Hemos vivido de espaldas al mar. Cuando subimos aquí nos damos cuenta de que no debería haber sido así. Río Tinto y el río Diego. La visión de aquí es perfecta, panorámica, 360 grados, y así sería en toda la ciudad. Yo os traigo aquí, lo que pasa es que no sé si vamos a ver bien, ¿vale? Una imagen satélite de Google Maps, es Huelva, no se ve nada, ¿no? Bueno, yo lo voy a ir pasando ahora. Cabezo de San Pedro, Cabezo de la Joya, no lo vemos ya, Cabezo de Roma, después Cabezo del Pino, al lado de San Pedro, Cabezo del Molino de Viento, porque había un molino de viento, el Cabezo del Conquero, por supuesto que está ahí, Cementerio Viejo, Mondaca, todos esos cabezos es nuestra identidad, es nuestro patrimonio natural. Y ya no están todos esos cabezos. ¿Dónde están la mayoría de esos cabezos? ¿Pero dónde están? En la arena o ¿Dónde están? No andan muy lejos, ¿eh? ¿Por qué de repente pasamos de una ciudad que está metida en el agua? porque han rellenado la playa. Sobre todo el que estaba en el Cabezo de San Pedro, el Cabezo del Molino de Viento, se desmontó, además se desmontó a mano, ni máquinas ni nada, a mano, para rellenar lo que era la marisma, porque cuando vinieron las compañías inglesas para explotar la Río Tinto, querían valerse de esa zona para meter los trenes. Se transforma totalmente la ciudad, o sea, ya tiene otro enfoque. No es ni malo ni bueno, ojo, no estoy jugando que eso sea malo o que sea bueno. Eso ya hemos explicado que es Tarteso, y que de repente encontramos la tumba, por ejemplo, la tumba 17, que hay un carro, como los de la película de Troya, igual, tirado por caballo, aunque no habría caballos en esta tumba, pero un carro además que está, un carro entero, de madera, que se conserva, con decoración de bronce y marfil, pero es que además hay una especie de ajuar funerario muy rico. Hay un jarrón que tiene unas formas orientalizantes, que vienen de otra época, pero es que además define muy bien una sociedad que mezcla lo de allí con lo de aquí. Hay unas decoraciones de aquí, otras decoraciones de allí. Hay braseros, hay pebeteros, quemaperfumes, ánforas grandes, ánforas que también tienen otra forma que no es de aquí. Eso ya nos está indicando, estamos materializando esa sociedad de Tarteso que antes aludíamos, que todavía solo estaban en los textos. Imaginaros los arqueólogos cuando estaban excavando el Cabezo de San Pedro cuando se encuentran esto, a la misma época. Es que Argantonio está aquí enterrado. Yo también lo pensaría. Lo siento, Argantonio no está enterrado aquí. Pero está enterrado otra persona que era una persona relevante en la sociedad para tener ese ajuar. Alrededor de esta tumba hay otras tumbas, una parecida, también tendrían sus jarros de bronce, por cierto, bronce, una técnica que también venía de fuera, que era capaz de fundir el bronce y hacerle un molde que todavía no se hacía aquí, igual que el torno, la forma de darle forma de cerámica al torno
también venía de fuera de los fenicios. Todo eso nos cuentan estas tumbas de la misma época, pero es que además es curioso como de repente encontramos una tumba con 3 cadáveres. 3 cadáveres que no tienen esa riqueza de la tumba 17, que están apilados prácticamente, de una manera violenta. Ya empezamos las interpretaciones, las hipótesis. ¿Qué pensáis que es? Esclavos, criados. Pues hay muchas interpretaciones de este tipo que todavía no están resueltas, y una, que es la más novedosa, que es la de la doctora Clara Toscano, alude a un brote de malaria. Y que sería la explicación por la cual esta región del suroeste, que está entre Guadalquivir y Guadiana, va en declive. Falta gente, no hay gente en las minas, no hay gente en los campos, esto se va hundiendo poco a poco. El comercio no fluye tanto como antes. No solo Huelva es una enclave portuario importante en la época, Niebla está en medio de camino entre Río Tinto y toda la costa, tanto hacia Sevilla como hacia Huelva, es la que controla. Y además tiene una pedazo de muralla que todavía está conservada. Esa muralla que veis es una muralla medieval islámica, pero debajo de esa muralla hay otra mucho anterior, romana y luego protohistórica y prehistórica, ¿no? Tejada la Nueva y Tejada la Vieja la conocéis. Escazona del Campo, hay un pedazo de yacimiento con una ciudad de la misma época y que responde a los mismos patrones, también un pedazo de muralla. Yo os pregunto ahora, bueno, en Huelva tenemos necrópolis, pero ¿dónde están las casas? Vamos a quedarnos con esa incógnita. ¿Vale? Además son casas que es curioso porque son casas que están escalonadas en el cabezo, es decir, se adaptan a la geología del terreno, están escalonadas. Eso es lo que los arqueólogos pueden documentar a través de ahí. La historia, transmitir la historia como un puzzle donde de 1000 piezas nos quedan 30 y tenemos que incluir lo que hay. Por eso vamos picoteando de uno de por aquí y otro de por aquí. Por ejemplo, sabemos que estas casas de época de Tarteso están construidas en pizarra, pero pizarra hasta una altura, luego sería de adobe, una técnica de edilicia que es milenaria y que lo siguen utilizando los andalusíes aquí en España, que luego se ha revestido como una especie de mortero de cal. Los suelos son de tierra batida, una tierra arcillosa, tierra que tenemos aquí la que queramos, es decir, el adobe y la tierra la que queramos, ¿no? Ese tipo de casa. También me paro aquí y con esto termino, por una manera de reivindicar la historia, la identidad y el patrimonio. ¿Cómo se llama esta calle? Lo pone ahí. Madreana y Almirante Garrocho. Almirante Garrocho, Antigua Madreana. Antigua Madreana. Almirante Garrocho, pero aquí hay un palacio, el Palacio de los Garrochos. Este edificio. Desaparecido. Mientras que Juan Pedro Garrido estaba excavando la calle Puerto, otras casas de época de Tartesia, aquí se demolía todo. El Palacio de los Garrochos. El Palacio de los Garrochos, para quien no la conozcáis, perdona que no se estoy dando la espalda, es una saga de almirantes de Huelva que sobre todo combatía la piratería. Si Hollywood quiere hacer una película con esto, no hace falta Piratas del Caribe, hay historia real. Aquí, la saga de los Garrochos, una saga de almirantes que combatía con la piratería, que uno de ellos además fue apresado y arrastrado por uno de los piratas. Que cuando capturaban las banderas las traían a Huelva, que estaban en el antiguo convento de San Francisco. O sea, una historia y lo que nos queda no es nada. Que tiene cierta forma de prisma, son grandes. ¿Esto qué es? Yo mira que paseo a veces por aquí de pequeño. Hay más, por allí hay unas cuantas más repartidas. ¿Serán más todavía? Por un muro, por el tamaño, por lo grande que son un muro, una muralla. Parece ser un material constructivo, monumental, es decir, que no es un ámbito privado, no es una casa, no es una casa como de casa de talores, una muralla contundente. ¿Recordad cuando comentamos la muralla de San Pedro? Por ahí la cosa. Esto se encontró en 1984. ¿Dónde se encontró? Vamos a tener otra cosa a nivel
contextualización de las cosas. No se entiende si no está en su lugar original. Esto se encontró en la plaza de San Pedro. ¿Y qué hace aquí? Estaba dispuesto en forma de L. Y además no nos queda registro, o sea, no hay un estudio arqueológico. Porque estas fueron las máquinas, ahora que te pillo, rápido se va para la basura y los arqueólogos, por lo menos, vamos a intentar esto mantenerlo, ¿vale? Sí, y fue la solución a mitad de camino. ¿Cómo van? Pero Por lo menos están aquí. Bueno, esto es una estructura lineal, eso estamos seguros, que estaba en la plaza de San Pedro. Podemos de alguna manera relacionarlo con el entorno que allá había en aquella época del acceso, pero dice también que hay material romano, porque ya puede ser romano. Hipótesis las que queráis. Lo que podemos decir es que es un edificio público, que es monumental, que puede ser una muralla defensiva, o puede ser un edificio público. En la época no lo sabemos, no sabemos lo que es. Entonces aquí lo importante de que eso es la contextualización de los restos arqueológicos para poder explicarlo, porque si no nos quedamos como vinimos, no sabemos que están aquí. Aunque la forma de esas urnas, esas vasijas, era muy parecida a las que podemos encontrar en el Cabezón de la Joya. Por eso a Juan Pedro Garrido se le ocurrió decir, oye, pues esto puede estar relacionado con el Cabezón de la Joya. Sin embargo, hay una forma de la urna, que esto hay que ver mucho, hay que ver muchas urnas para saberlo, que indica que es posterior, que es de época romana. Solo que los que estaban aquí habitando siguen con esa misma tendencia. Asimilan lo romano, pero siguen con su misma tendencia. De hecho, el ajuar que tienen está más, domina más las sortijas, los abalorios, que la terra sigillata. La terra sigillata es una cerámica imperial, de lujo, de mesa, que también se utiliza para entrenamiento, pero aquí en Huelva se documenta que se utilizan otro tipo de adornos, de tipo de sortijas para el entrenamiento, más relacionado con los cartagineses, porque aquí estuvieron los cartagineses, que ya luego hablaremos de ellos. ¿Vale? También se documentan otros restos cerámicos, pero tienen que venir de más arriba de la vaguada, son cerámicas de arrastre, y que nos están indicando que arriba del Cabezo habría más asentamientos. Seguramente un asentamiento disperso, más relacionado con el mundo rural, con la explotación del mundo rural, pero ya no, la ciudad seguiría hacia allá, porque si tenemos ahí cementerio romano, quiere decir que estamos fuera de la ciudad, como hemos dicho, así que volvemos otra vez a la ciudad. ¿Cómo llegamos a este planteamiento, a esta hipótesis? Porque en esta esquina se encuentran unas salazones romanas. ¿Por qué sabemos que son salazones? Os pregunto a vosotros, porque sé que un edificio es una industria de salazones romanas. se van a quedar la sal en la piedra. ¿Por la sal y la piedra? Los productos se van a quedar. Va por los productos, más que por la sal. Ah, bueno. Final. Porque pone un cartel salazones romanas, bienvenido. Puede ser, oye, puede ser. Muchas veces así, hay inscripciones, ¿eh? Muchas, pero en este caso no lo es. ¿Qué es lo que me hace a mí saber que es una salazones romana? Simplemente por las piletas. Son una bañera, así, o rectangulares ovaladas, donde se vierte el material de pescado. Según el tamaño de la pileta sería para una cosa u otra, y ahí pues harían el garum, que es la salsa que consumían, o sazonaban el pescado al lado del mar, porque necesito que la materia esté cerca. Y además, muy importante, en esta manzana de aquí se documentan, se registran la misma canalización que hemos visto antes, porque se untían de agua para poder hacer este producto. Muy importante que el agua esté bien recargada en el combustible. Esto hasta acá se documenta que hay una fuente de granito en cada también con ladrillo, donde se podían abastecer de ese agua. Va todo unido. Pero es que además, en el colegio de Santa María de Gracia, que lo acabamos de pasar ahora mismo, se encuentra un monumento con piedras igual de grandes que las que hemos visto en el Parque de la Esperanza. Son muy parecidas.
Claro, es público seguro. ¿Qué tipo de monumento es? Os voy a enseñar una foto, pero a raíz de la lectura del monumento, porque está trabajado, tiene unas molduras, tiene una decoración, tiene una envergadura, sabemos que es un templo. Una de ellas es en este solar, que está además cercano a Plaza de la Monja, con lo cual los investigadores sabían que algo iba a haber. ¿Qué es lo que se encuentra? Se encuentra una estructura romana. ¿Por qué? Porque ahí tienen material romano, ¿vale? Sobre todo material romano. ¿Qué tipo de material? Muchas ánforas, mucho material de almacenaje, de transporte, sobre todo eso. ¿Cómo lo interpretan los arqueólogos? Lo interpretan como que la zona, el espacio, la televisión interna es una casa romana. Tiene un pasillo, tiene un ambulacrum. Parece ser que hay este pequeño patio que llamamos, donde está el impluvium, donde se recoge la lluvia y se distribuye la casa. Pero claro, hay otra hipótesis, y la otra hipótesis es que es un almacén que está vinculado con el puerto romano. Ninguna de las dos hipótesis tan claras. Volvemos a lo mismo, plantear a los alumnos qué es lo que podría pasar en estos edificios conforme a los restos que hay aquí. Si no hay una vajilla de mesa, es más complicado que sea una zona doméstica. En cambio, puede haber zonas domésticas dentro de unos almacenes portuarios, donde viva la servidumbre. Hipótesis. Aquí lo que tenemos son hipótesis de un puzzle, como ya he dicho, muy grande y que nos quedan muy pocas piezas. La pieza de las monjas. ¿Cómo lo sabemos? Por los restos que nos hemos encontrado. No solo debajo de las fuentes, sino alrededor de todos los solares que se han excavado por la Plaza de la Monja, ha aparecido restos arqueológicos. ¿Vale? Por ejemplo, en esa esquina de ahí se documentan unos restos que estarían en posible relación con los restos debajo de la fuente. Debajo de la fuente hay parte de una pared de un edificio público con bloques de sillares de cacranita igual tamaño que los que hemos visto, ¿vale? Muy potente, y que se correspondería con lo que parece ser un posible edificio de administración civil del puerto. Eso es lo que dice la investigación, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo lo volveré a repetir la semana que viene en el museo, que hay piezas que se han encontrado aquí en el museo, como por ejemplo un altar de época romana del siglo II que se encontró también debajo de esta fuente. Volvemos a lo mismo, el culto, la religión y el emperador en época romana están unidos dentro de un espacio público. Por eso nos podemos encontrar un templo en una industria de salazones o nos encontramos un altar en un edificio público, ¿vale? Va todo muy unido. El culto al emperador, el emperador es un dios más, y el culto a los dioses. Pregunta, ¿quién pensáis o qué tipo de dios pensáis que adoraban los romanos en Huelva? O que adoraban un poquito más. El mar. Es uno de ellos, Neptuno es uno de ellos. Neptuno. Y el del comercio, que es Mercurio. ¿Vale? Luego hablaremos otra vez de Mercurio. ¿Vale? Aquí... El mismo dibujo que hacen los arqueólogos, este sería el edificio. La arqueología se tarda muy poco en excavar y mucho en investigar. Yo puedo estar un mes excavando y 3 años investigando lo que he excavado. ¿Vale? Por eso el avance es tan paulatino. Pero claro, es un libro que conforme vamos leyendo vamos arrancando las páginas. Con lo cual hay que tener mucho cuidado en excavar y excavar bien, porque ya eso no se vuelve a excavar otra vez. ¿Vale?